trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. Bienvenidos a bordo. A una noche que espero sea diferente porque ya con el tema de las encuestas estamos intoxicados. Todos los días nos van acercando nuevos números, es infinidad la cantidad de empresas que se dedican a esto, que alguien las contrata, alguien las paga. Y yo diría que no ha habido grandes cambios hasta ahora, salvo la versión de que Macri ha mejorado, que está más cerca, pero sinceramente ninguna encuesta todavía lo da ganador a Macri. Está como parejo en algún sentido. Hay, sin embargo, algunos sondeos que son apabullantes con relación a la provincia de Buenos Aires. Ahí se mantiene una tendencia de una diferencia altísima entre un partido y otro. En realidad, entre un candidato, los Fernández bis o los Fernández al cuadrado, y Mauricio Macri y Pichetto. Este fenómeno de polarización o de bipolaridad que tiene la Argentina, que se está acentuando a medida que nos acercamos al 11 del mes próximo, provoca que la gente aprenda un poco más la Constitución por entregas. En consecuencia, ya todos están calculando sobre el tema de que el que saca 40 puntos y tiene una diferencia de más de 10 puede salir presidente, o el partido que saca 45 automáticamente se hace presidente. Esto no va a ocurrir en las PASO, pero en las PASO se puede alcanzar ese guarismo. Y eso es indicativo quizá para la elección posterior. Naturalmente que cada uno acaba a tener su rol, su importancia, su campaña. Hasta ahora campañas tristísimas, porque solo opinan sobre hechos de pronto de actualidad. Hay conflictos con los periodistas, los otros hablan de alguna obra que hicieron. Nadie nos explica cómo va a ser el futuro de la Argentina, que hoy empezó a complicarse con una suba, para mi gusto, demasiada violenta del dólar y una caída de las acciones argentinas. Tal vez mañana se recupere. Sí figura, y esto conviene señalarlo, la cuestión del balotaje, que de acuerdo a la diferencia que saque un partido sobre otro, después a lo último se puede imponer Macri o se podrá imponer los Fernández. ¿Por qué hablo del balotaje como la instancia definitiva que quizá ocurra directamente en la primera vuelta? Porque hoy es el aniversario del asesinato de Arturo Monroy, un dirigente radical que fue ministro del Interior y que propendió dentro de un régimen militar la democratización de la Argentina en la llamada elecciones. En ese momento él ideó un mecanismo, o él puso en marcha un mecanismo que por supuesto tenía antecedentes en otras partes del mundo, que era el sistema de la doble vuelta o el balotaje. Monroy fue asesinado justamente por el grupo Montonero en el año 74, defendiendo no sé qué historia de Perón vive o Evita dignifica, pero lo cierto es que era un civil radical que estaba empujando, tratando de que el gobierno militar de entonces convocara a elecciones. En esa época, llamar a elecciones parece también que estaba prohibido. Algo semejante a lo que ocurrió en Perú con Sendero Luminoso, que cuando fueron a las elecciones, la gente de esos grupos le cortaban los dedos a la gente que iba a votar. Pero bueno, al margen de esta historia, la suspendo porque sobre elecciones hoy, la verdad, estamos intoxicados, sobre todo por las encuestas. Sí, algunas novedades políticas. Por ejemplo, Eduardo Duhalde, yo diría que se retira de la política, porque está cerrando el movimiento productivo, unas oficinas que tenía o tiene todavía en el barrio de San Telmo y a las cuales ya no va a concurrir. Va a cerrar ese movimiento productivo, no va a hacer televisión, en realidad no hace televisión hace mucho tiempo,
Creo que se lo prohibió el neurólogo, que como ustedes saben es el doctor Manes, que tampoco ha podido participar en la cuestión electoral este año. Y la realidad es que Duhalde, la última aparición pública ha sido algo más que contradictoria, porque escribió en un matutino un homenaje a Fernando de la Rúa, como demócrata, por ejemplo. Y simultáneamente, el mismo día, hizo declaraciones reconociendo que él, de un modo u otro, junto con el peronismo, algo había tenido que ver en el complot, en la conspiración, en el golpe de Estado que hubo contra Fernando de la Rúa. Eso lo vamos a tratar hoy, porque acá todo el mundo se ha hecho distraído con la cuestión del golpe a Fernando de la Rúa. Por lo tanto, no sé si es el retiro de Duhalde, la jubilación, pero no hay que intranquilizarse, porque sigue la esposa. Así que mantengamos la esperanza en la familia, que va como candidato a senadora provincial. Como estamos un poco históricos, quiero recordar dos cuestiones importantes de la semana pasada. Una está vinculada, por ejemplo, al ejército, que está embargado porque no paga las cuentas. En consecuencia, a través de la justicia, gente que era acreedora y que no le pagaban, consiguió embargarle las cuentas. O sea que tienen problemas para pagar los sueldos y la comida. Pero el ejército, tanto como el resto de las Fuerzas Armadas y las de seguridad, para hacer número, hicieron un desfile la semana pasada, en el cual alguna gente se emocionó bastante, porque hacía mucho que no veía el despliegue, en realidad hace 2 años, y se generaron controversias de todo tipo, de por qué estaba sentado Pichetto en el palco presidencial. Observaban la presencia de Pichetto, pero no observaban la presencia de un empresario que nadie sabe por qué estaba ahí. Ni tampoco se sabe por qué estaba, por ejemplo, el esposo de algún ministro, como si el desfile fuera un paseíto por Palermo. Inclusive Macri estuvo un tiempo, no se quedó hasta el final, cuando se supone que corresponde. Y la verdad que también en el ejército hubo alguna falla, porque al margen de la emoción, del esfuerzo por desfilar con pocos elementos y recursos, lo cierto es que estuvieron más de 4 horas desfilando, cuando los rusos, por ejemplo, desfilan 4 horas, elementos modernísimos y 100.000 hombres. Quiero sí explicarles, recordando este episodio del desfile de la semana pasada, lo que es la Argentina y lo que era la Argentina. Porque cuando el otro día vimos el desfile, vimos alguna gente desfilando, alguna gente de gendarmería, de la policía, de las Fuerzas Armadas totalmente escuálidas. Creo que circularon 16 o 14 aéreos, más o menos lo que tiene una empresa privada. Esto es la Argentina, más allá de las culpas que uno pueda endosarle a las Fuerzas Armadas. Esto es la Argentina. Y quiero que vean lo que era la Argentina en el año 53, en un desfile militar que les va a recordar la Segunda Guerra Mundial quizá. Pero fíjense ustedes lo que era el desfile de entonces, el gentío de entonces, pero sobre todo la cantidad de elementos que había entonces en relación con lo que hay hoy en la Argentina. Entonces era la 6ª Fuerza Armada del mundo, año 1953. El director ya los está mostrando. Bueno, era otro país. Las Fuerzas Armadas quizás se dedicaban mucho a los golpes de Estado, siguieron después también, tuvieron episodios por el nefasto poder que persiguen algunos horribles en la historia argentina, pero verdaderamente la robustez del país ha tenido un deterioro absolutamente brutal.
No solo se advierte por el tema de las exportaciones, no solo se advierte por la educación, también se advierte por este pequeño detalle de confrontar fotografías o filmaciones entre un desfile y otro. Salto de tema y voy a cambiar a algo que casi no circuló en los medios, que es una demanda, un pedido de indagatoria del personal de la AFIP al primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, a quien le imputan una operación fantasma de 5 millones de dólares con el famoso soterramiento del... ya no recuerdo del Sarmiento, en el cual participó Odebrecht, participó Yela, que es la tuneladora, y que verdaderamente lo compromete al primo del presidente por ese contrato fantasma. Porque la empresa, como ustedes recordarán, IEXA, antes era del presidente, y el presidente casi se la cedió a su primo Calcaterra antes de hacerse presidente, al margen de darle algunos créditos cuando era presidente. La curiosidad es que esta demanda, este movimiento judicial, lo hace personal de la AFIP que no quiere quedar sin duda comprometido con los deberes de funcionario público y quería evitar que la causa prescriba, que era el camino al cual estaba dirigida. Se hace sin la correspondencia, la solidaridad en apariencia del titular de la AFIP, el señor Cuccioli. Hasta ahí estamos en ese punto. Decisión que complica indudablemente a la familia Macri. Me quedó colgado algo del desfile. Ustedes vieron que habló el ministro Aguad, que no es precisamente un hábil declarante. Bueno, Aguad, la verdad, que en el gobierno hace rato que lo están por cambiar. Ahora, como declara tan mal y dice disparates, deciden sostenerlo, sobre todo porque están antes de las elecciones. Pero ya tenían elegida a la sucesora, también una mujer que se llama Paula Di Chiaro. Como no solo nos vamos a referir al gobierno actual, quiero hacer una mención sobre un episodio, una mala noticia para el kirchnerismo. Ustedes vieron que hubo una noticia policial, en realidad judicial, por la cual fue condenado a 22 o 26 años de prisión a un abusador y violador de menores, de chicas. Alguien que famoso cantante en ciertos rubros, invitaba o hacía que le llevaran chicas menores de 12, 13 años, por lo cual fue procesado y condenado en un proceso que no tiene nada que ver con la campaña electoral, porque son 22 años. El músico era la voz de un conjunto musical, se llama Cristian Aldana. La semana pasada fue condenado, pero la gente se olvidó de un pequeño detalle. Primero, este señor es el que escribió una de las canciones con las cuales la cámpora o el kirchnerismo acompaña sus actos, y que algo la va a pasar el señor director. Y la otra es que este mismo señor, condenado a 22 años, es el mismo que fue candidato en la lista de Cabandier hace 2 años, en un lugar no demasiado destacable, pero que ustedes lo van a poder ver en la pantalla. Por favor, director, ¿me pasa algo de esa musiquita que pone tan contentos a la gente de la cámpora? Con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer. Yo creo que ya está bien, pero la verdad que esta materia de abusos y violaciones y acosadores no está enriqueciendo a la campaña de Cristina, porque también dentro de el círculo íntimo de Cristina, entre los muchachos y las chicas que custodiaban o hacían el aguante a Cristina en su departamento, afuera del departamento, había una señorita que ha denunciado, y no es la primera denuncia que hay, contra un diputado de la cámpora que se llama Romero. Bueno,
digamos que Cristina este tema del género la tiene bastante complicada. Les voy a decir que en Chubut, a raíz de todo el tema de las aspas y esta suerte de ventiladores que uno ve para generar energía, ha provocado una situación dentro de los funcionarios públicos. ¿Qué dicen? Instalan estos aparatitos, estas aspas, ponen un cable y no aportan nada a la provincia. No aportan trabajo, ganan plata. En consecuencia, le quieren poner un impuesto al viento. Exactamente como ustedes escuchan, un impuesto al viento. La idea es en Chubut, pero también están interesados los de Río Gallegos, mejor dicho, los de Santa Cruz, en hacer lo mismo. Es algo así como ponerle impuesto al sol, que es lo que podría hacer Macri también, con el tema de los paneles solares. Pero han encontrado esta administración algo más sutil. Han hecho contratos con estas empresas en materia de aprovechamiento solar. Han hecho contratos que significan la estatización de la energía solar para algunas compañías. Compañías que en algunos casos están o son cercanas al gobierno. Como estoy bastante preocupado por algunas cuestiones, quiero señalarles un convenio que hubo entre la FIP, hoy caballito de batalla de este programa, y el ministerio de la señora Bullrich y las organizaciones de seguridad que acompañan a la señora Bullrich. Es un convenio para mejorar la seguridad preventiva. Cuando uno escucha seguridad preventiva, ya se está empezando a preocupar porque hay algunas historias de las que uno ya conoce o vivió. Es naturalmente un esquema de, digamos, de circulación ministerial para, bueno, descubrir estafadores, narcos, terroristas, etcétera, en que se obligan los funcionarios de los ministerios y de las organizaciones de seguridad y de la FIP a tener un tráfico cotidiano para cambiar información. Obviamente información confidencial. Información confidencial. Me parece que el ciudadano común, ante este mecanismo, tiene en riesgo su privacidad. Pero sobre esto seguramente van a interesarse muchos otros, muchísimos más que yo. Esta noche vamos a ir con un programa distinto, en el sentido de que no vamos a convocar a una figura política de actualidad, simplemente vamos a empezar el programa, quizás si ustedes quieren, con honrar a un muerto, a un expresidente que murió la semana pasada, con escasa atención del público, inclusive de su propio partido, tampoco de la oposición. Sí, Macri tuvo el gesto de ir a su velatorio. Es el caso de Fernando de la Rúa. Pero yo cito el caso de Fernando de la Rúa porque a Fernando de la Rúa nadie recuerda su salida del gobierno, o se lo recuerda su salida del gobierno porque se fue en el helicóptero. Pero Fernando de la Rúa fue víctima de una conspiración, de un complot que ha venido sucesivamente a partir desde el día en que el vicepresidente de la Nación, entonces el señor Álvarez, decidió renunciar para ver si él podía ser presidente en ese momento. No lo logró y después vino, obviamente, una crisis económica, situaciones diversas de toda índole, pero vino un golpe de Estado. Hubo protagonistas de ese golpe de Estado. Heredaron el gobierno de Fernando de la Rúa, a quien se fue apartado y en un estado de violencia porque hubo muchos muertos. Todo eso, en alguna medida, la mala gestión de la Rúa fue responsable, pero fue también, quizá mucho más responsable, la participación de otras figuras de la vida política argentina. Hoy vamos a hablar de quiénes dañaron a de la Rúa, quiénes lastimaron a de la Rúa. Vamos a invitar a una persona que ha sido un amigo de la Rúa.
que en su momento creyó que la crisis era solo el problema del entorno de la Rúa, esto es, los hijos, el grupo Yushi, la mujer. Acá hubo algo mucho más grande. Esto es lo que vamos a hablar con Humberto Bonanata. Y luego vamos a estar con Paula Oliveto, la mujer que acompaña a Elisa Carrió en una gran cantidad de denuncias, porque pasado mañana el periodista Santoro tiene que ir a Dolores a hablar, a confesarse o a declarar ante el juez Ramos Padilla, que también la va a citar a la señora Oliveto, igual que a la señora Carrió. Y por último, los socialistas que hicieron el balotaje antes de tiempo, porque se pasaron a Macri, cuando parecía que iban a estar en la tercera vía con Labaña. Eso nos lo va a explicar Roy Cortina. Pero empezamos en un minuto con el hombre que estuvo siempre al lado de la Rúa y con quien vamos a hablar sobre quienes, de un modo u otro, dañaron, lastimaron y voltearon a Fernando de la Rúa.